Martín otra vez. Y comenzamos. Ya, ahí estamos grabando. Así que por favor, mantenerse silenciados. Y sí, tienen razón. Voy a hacer la invitación a Martín igual. Acá, aunque él va a llegar, debería llegar. Debería poder llegar. Martín. No me aparece acá abajo. No, ya, así que voy a tener que buscar su correo. Bueno, mientras tanto, recordar. Ahí sí llegó. No, Juliet llegó. Hola Juliet, la saludamos igual. Recuerden que estamos grabando. ¿Se unió? Ya, perfecto. Gracias por avisar. Muy bien. Ya. Voy a sacar esto. Esperen un poco que no sé qué está pasando con el Classroom. Ahí sí, o sea, con Meet. Ya, ahora sí. Ya, Martín se unió Juliet. Ok, le agregamos a la lista y comenzamos. Ya, ahora sí que sí, comenzamos. Ya. Comenzamos con la clase entonces. Vuelvo a saludar a todas y todos. Recordar que estamos grabando. Comenzamos con la clase 19. Estamos en quinto básico y la asignatura es matemáticas. Bueno, para comenzar, el objetivo de la clase de hoy en realidad es solo uno, que es resolver problemas usando ecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones en forma pictórica y simbólica. ¿Ya? Todo ese objetivo se relaciona a resolver ecuaciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son las actividades? Bueno, primero recordar que para las clases anteriores se revisaron las páginas 154 y 155 correspondientes a patrones numéricos y también se revisaron las páginas 156 y 157 correspondientes a ecuaciones. Entonces ahí, si recuerdan un poco, habíamos revisado, ¿no es cierto?, secuencias y patrones numéricos y después de eso nos pasamos nosotros al álgebra, ¿no es cierto? Ahí comenzamos a hablar de lenguaje algebraico, ¿no es cierto? Habíamos dicho que utilizábamos letras para representar números, ¿no es cierto? Y ahí vimos algunos ejemplos, ¿ya? Bueno, pero ¿qué tenemos para la clase de hoy? Como dice ahí, el día de hoy tenemos que, como dice ahí, realizar las páginas 158 y 159 que corresponden a ecuaciones, ¿ya? Se relacionan mucho con lo que vimos en la clase anterior. Y como dice ahí también, dice revisión de contenidos y ejercitación. Bueno, aquí viene algo importante, que esta clase va a ser distinta un poco a la anterior, porque a pesar de que seguimos esta modalidad A, vamos a hacer una especie de combinación, ¿ya? La clase de hoy, vamos a hacer la grabación del video y después vamos a hacer ejercitación en la misma clase. Es decir, la próxima clase también va a ser con esta misma modalidad A, ¿ya? Va a ser como una especie de transición, ¿ya? Vamos a hacer que la próxima clase sea modalidad A, pero la clase que sigue a esa va a ser modalidad B. Modalidad B, recuerden que significa que nos juntamos solamente los últimos 20 minutos de clase, ¿ya? Esta es solo una excepción, ¿ya? Por esta vez vamos a hacer eso, ¿ya? Que lo vuelvo a repetir. Esta clase va a seguir modalidad A, pero la que sigue también va a seguir la misma modalidad A, pero solamente una excepción, ¿ya? Bueno, ahora sí continúo. Primero entonces recordar lo que le estaba diciendo, ¿no es cierto? Lo del lenguaje algebraico, que fue lo último que habíamos revisado en la clase anterior, ¿no es cierto? Una de las últimas cosas. Bueno, ahí entonces dentro de esas cosas que hay que recordar, son primero en qué consiste el álgebra, ¿no es cierto? O en qué consiste el lenguaje algebraico, ¿no es cierto? Bueno, como dice ahí, la primera parte es esa definición. Dice, la voy a leer, aquel que usa letras, símbolos y números para representar situaciones en matemáticas que nos permiten solucionar algún problema. Entonces, bueno, es lo mismo que le estaba comentando. Se utilizan letras, pero esas letras representan a números. Bueno, también se utilizan números, pero ahí vamos a ver distintos ejemplos, ¿no es cierto? Que en los que se utilizan números y letras para representar otros números, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, de hecho, ¿no es cierto? Bueno, esto es un ejemplo distinto sí al anterior, ya ahí lo cambió un poco, ¿ya? Bueno, se los leo. Para representar la mitad del triple de cualquier número, puedo colocar una fracción con numerador, un número cualquiera u, que se debe multiplicar por 3, y denominador 2. Entonces, bueno, ahí les explico un poco el ejemplo. ¿Por qué nos quedaría eso? Porque, como dice ahí, con esto la respuesta queda 3u medios. ¿Por qué? Primero, como dice la mitad, yo tengo que sí o sí hacer una fracción cuyo denominador sea 2. Solamente con eso, con la mitad. Yo sé que tengo que hacer una fracción cuyo denominador es 2. Ahí tenemos la primera parte, ¿no es cierto? Luego dice, ¿la mitad de qué cosa? La mitad del triple de cualquier número. ¿Cómo expreso yo el triple de cualquier número? Ahí se puede ver, ¿no es cierto? 3u. ¿Qué significa eso? Que yo estoy multiplicando. Recuerden que siempre que hay una letra seguida con un número y no hay nada entre medio, hay un signo de multiplicación, ¿ya? Entonces, entre el 3 y el u hay una multiplicación. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo con eso? Estoy al 3
multiplicándolo por un número cualquiera, u, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Calcular el triple de un número. Por eso es que al final, entonces, la respuesta de eso, de la mitad del triple de cualquier número, queda como lo que aparece ahí, 3u medios. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Bueno, lo otro también que vamos a ver es valorizar expresiones algebraicas. Bueno, como dice ahí, inicialmente las expresiones algebraicas, ¿qué son? Son un conjunto de números y letras unidos entre sí por operaciones aritméticas, adición, subtracción, multiplicación y división, ¿ya? Entonces las expresiones algebraicas son, por ejemplo, ahí tenemos el 3u medios, eso podría considerarse como una expresión algebraica, pero en general las expresiones algebraicas también están unidas por, como dice ahí, sumas y restas, ¿ya? Entonces, bueno, ahí vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Para que se quede más claro. Bueno, primero ahí tenemos un primer ejemplo, ¿cierto? Lo vamos a leer. Dice, Pedro en esta cuarentena ha visto muchas películas y quiere organizar la cantidad de películas que ha visto en total, categorizadas según género. La expresión que decide usar para expresar esto es, entonces, bueno, aquí Pedro va a utilizar el álgebra, la expresión algebraica, ¿no es cierto? Ahí tenemos un primer ejemplo de una expresión algebraica, que es la que aparece ahí abajo, que sería t más a más r más c. Esa sería, por ejemplo, una expresión algebraica, ¿ya? Recuerden que una expresión algebraica es un conjunto de números y letras, en este caso solamente tenemos letras, unidos por operaciones aritméticas. En este caso, todas las letras, la T, la A, la R y la C, están unidas por adiciones, por sumas. Eso sería, por ejemplo, entonces una expresión algebraica. Vuelvo a repetirlo. ¿Y qué me representa cada una de esas letras? Bueno, ahí lo dice, ¿no es cierto? Lo voy a leer. Dice, donde T representa la cantidad de películas de terror, A las de acción, R las de romance y C las de comedia. Entonces, bueno, antes de continuar, recordarles que cada letra en este caso me representa un valor numérico. Pero, ¿por qué yo ocupo la letra? Porque ese valor puede variar según el caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos enfocáramos en algún mes en particular, no sé, y Pedro quisiera calcular la cantidad de películas que ha visto en un mes, va a tener que reemplazar esa cantidad para cada género, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vio 5 películas de terror, va a tener que reemplazar a T por 5, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, y que en eso consiste valorizar expresiones algebraicas, ¿ya? Bueno, como dice ahí, valorizar consiste en darle valores a las expresiones algebraicas con el fin de obtener un resultado. En eso consiste valorizar expresiones algebraicas. Entonces, utilizamos el mismo ejemplo. Lo voy a volver a leer. Dice, Pedro, bueno, aquí cambiamos lo que dice, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a leer, ahora sí. Pedro que usa esta expresión, que es la que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que era T más A más R más C, y cada letra representa un género de película, ¿no es cierto? Ahí dice. Bueno, Pedro, que usa esta expresión, ¿no es cierto?, decide calcular cuántas películas vio en abril. Si fueron 5 de acción, 2 de romance, 8 de terror y 6 de comedia, ¿cómo queda la expresión el mes de abril? Entonces, para esto, como dice ahí, debemos reemplazar los valores, es decir, valorizar la expresión algebraica, que es lo que en eso consiste valorizar, ¿no es cierto?, reemplazar los valores. Entonces, bueno, primero, ahí abajo, como pueden ver, colocamos la expresión algebraica en general, ¿no es cierto?, que es T más A más R más C. Luego colocamos un signo igual y colocamos ahora sí el reemplazo, en la valorización de la expresión algebraica. ¿Qué sería en este caso? Reemplazar los datos que nos dan. En este caso, para el mes de abril, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen? Voy a leer. Tenemos 5 de acción, por lo tanto ahí podemos ver que el segundo término, en vez de tener la A, aparece el 5. ¿Por qué? Porque aquí ya reemplacé mi A por 5. Lo mismo con lo otro, el 8, el primer 8. ¿Qué significa ese 8? Que son 8 películas de terror. Luego el 2 que aparece después del 5 significa que son 2 películas de romance. Y finalmente el 6 que representa a las 6 películas de comedia que vio en abril, ¿no es cierto? Entonces, bueno, comentarles también, importante, que el orden ahí es el mismo orden que siguen las letras, ¿ya? Porque hay que tener ese orden, porque ese es el orden en el que se representa cada letra. Tienen que seguir el orden. A lo que me refiero a que no puede estar, por ejemplo, 5 primero que 8. ¿Por qué? Porque tiene que seguir el orden en el que yo coloqué la expresión algebraica. Bueno, y finalmente, ¿qué nos quedaría? Sumar, ¿no es cierto? 8 más 5 más 2 más 6 y que eso en total es 21. Ya, 21 películas que son las que vio entonces Pedro en abril. Entonces ahí ya tenemos en nuestro primer ejemplo listo. Bueno, vamos a hacer otro segundo ejemplo, ya para concluir esta parte, ya, que en realidad si se dan cuenta no es tanta la materia nueva, ya, sino que es más como difícil, claro, entenderla, pero no es tanta en relación a cantidad, a eso me refiero.
Bueno, continuamos con el segundo ejemplo. ¿Qué expresión me permite saber el área total de la figura? Bueno, antes de empezar, mirar la figura, ¿no es cierto?, que aparece ahí al lado. Tenemos un cuadrado, ¿no es cierto?, un cuadrado amarillo, y abajo del cuadrado amarillo tenemos un rectángulo de color rojo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí podemos ver que según esa imagen, ambos comparten un mismo lado, ¿no es cierto? Bueno, ahí, ahora sí vamos a empezar a leer lo que dice al lado, para ir viendo cómo resolverlo. Bueno, lo primero que dice es que en este caso la figura está compuesta de un cuadrado y un rectángulo. Bueno, que eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? El área total, primero, que es lo que nos están preguntando, por la expresión que permite calcular el área total. Bueno, primero el área total va a ser la suma de las áreas de cada figura, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tenemos que saber. El área total va a ser la suma de las áreas de cada una de esas figuras. Bueno, luego, ¿cómo calculamos el área de cada una de esas figuras? Bueno, aquí hay que recordar un poco de geometría. Bueno, lo voy a hacer yo, se lo voy a recordar, no hay ningún problema. Bueno, primero, el área de un cuadrado, ¿cómo se calcula? Bueno, como dice ahí, se calcula multiplicando lado por lado, que lo vamos a representar con una letra L. Ya, como no sabemos cuánto vale el lado, vamos a utilizar álgebra y vamos a, en este caso, representar un lado con una letra L, L de lado, ¿no es cierto? Luego la expresión de área, ¿cómo va a quedar entonces? Ahí la colocamos. Dice área del cuadrado, esa A representa que es el área del cuadrado, por eso área y cuadrado al lado. Va a ser igual a qué cosa, como a mí mismo aparece ahí, L por L. ¿Por qué L por L? Porque, vuelvo a recordar, el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. ¿Y por qué la misma letra? Porque recordar que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Ahí también se puede ver en el dibujo, ¿no es cierto? Tienen todos sus cuatro lados iguales. Por eso yo tengo que colocar L por L. No coloco L por otra letra, ¿ya? Porque, repito, los lados son iguales. Bueno, vamos a ver ahora cómo se calcularía el área del rectángulo. Bueno, como dice ahí, el área del rectángulo se calcula multiplicando la base, B, por la altura H, ¿no es cierto? La base puede ser cualquier valor, por eso le colocamos B, y la altura también puede también tomar cualquier valor, por eso le vamos a colocar H, ¿ya? Del mismo rectángulo, ¿no es cierto? Así como nos va a quedar el área del rectángulo, bueno, ahí también dice A rectángulo igual a B por H, o sea, base por altura, ¿ya? Y lo mismo, utilizamos letras para representar que la base puede ser cualquier número y H, que la altura también puede ser cualquier número. Finalmente, como dice ahí, la expresión final será, vamos a tener área total igual a área del cuadrado más área del rectángulo, igual a L por L, que es lado por lado, que sería el área del cuadrado, más B por H, que es base por altura, que es el área del rectángulo. Y también, como aparece ahí, dice igual LL más BH. Recuerden que lo coloco así porque recuerden que en álgebra nosotros podemos hacer eso. Podemos no colocar el signo multiplicándose. De todas maneras, el signo igual está. Entonces, por eso lo coloqué así para que se acostumbren. Ahí alguien me dijo algo en el chat. Por eso Profe, el Vicente dice que está mostrando que no se le ve el mouse. Ya, sí, gracias Vicente. Sí, yo sé que no se ve el mouse. Gracias por avisarme. Pero sí, no se ve el mouse. Sí, no se ve el mouse. Pero no importa. Yo ya sé que no se ve el mouse, pero no se puede hacer nada contra eso. No. Yo sí veo el mouse. Ay, qué raro. Bueno. Pero yo sé que hay gente que no lo ve, pero no se preocupe, tiene que... Recuerden que estamos grabando, sigamos con la clase, por favor, no interrumpamos más. Gracias igual por su acotación, ya, pero gracias, ahí sí, ya. Bueno, entonces, claro, algunas personas no ven el mouse, pero no se preocupen, tienen que seguir lo que yo estoy diciendo, ya, con lo que estoy hablando tienen que guiarse, ya. Bueno, como estábamos comentando, ¿no es cierto? Estamos viendo la última parte, lo de más abajo, donde dice área total. Es igual a qué cosa, área del cuadrado más área del rectángulo, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es reemplazar la información que ya habíamos tenido, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era? Que es primero L por L, que es lado por lado, que es el área del cuadrado, luego más B por H, que pase por altura, que es el área del rectángulo, ¿ya? Entonces ahí nos va a quedar, como había dicho, LL más BH, ¿ya? Recordar que en ese caso no coloco los signos de multiplicación entre medio, pero como estaba diciendo, se entiende que se multiplican. Ya en álgebra, cuando tenemos ese tipo de situaciones, lo que hay entre medio es un signo de multiplicación. Bueno, entonces vamos a ver el último ejemplo, ya que se relaciona también con la materia, sin embargo, es un poco distinto, ¿ya? Bueno, ¿qué dice en el ejemplo? Dice, si el perímetro del cuadrado es 8 centímetros, ¿cuánto mide la base del rectángulo? Esa es la pregunta. Ahí nos dan un dato primero, ¿no es cierto? Que nos dicen que el perímetro del cuadrado va a ser 8 centímetros, ¿ya?
Entonces, y la pregunta a partir de eso es cuánto va a medir la base del rectángulo. Recordar que la base del rectángulo, antes de empezar a leerles, espérense, si un poco se dejó de... Profe, no se ve la presentación. Sí, me di cuenta, dejó de presentar la pantalla. Gracias, chiquillos. Me di cuenta. Gracias. Es que moví el cable y por eso se dejó de presentar. Denme un segundito, por favor, que voy a volver a presentar para seguir. Recuerden que estamos grabando. Ya. Espérense un poco. Ya queda re poco de la clase. Así que ya vamos a terminar con la parte grabada para que pasemos a las dudas. Ya. Ya, ahora sí, por favor, confirmen que se ve. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve o no? Se ve bien. Gracias. Yo lo veo bien. Gracias. Continuamos entonces. Bueno, entonces estábamos leyendo este ejemplo. Lo voy a volver a leer para continuar. Si el perímetro del cuadrado es 8 centímetros, ¿cuánto mide la base del rectángulo? Bueno, lo primero que le estaba comentando es que tenemos que saber que la base del rectángulo va a corresponder, en este caso, según al dibujo, cómo está dibujado el rectángulo, va a ser el lado menor del rectángulo, ¿no es cierto? Esa sería la base, ¿ya? Bueno, primero voy a seguir leyendo. Primero, el perímetro del cuadrado es la suma de sus lados. Es decir, según la información que nos dan, ahí vamos a expresar cómo sería el perímetro del cuadrado, ¿ya? Y según lo que nosotros habíamos visto en la parte anterior, ¿no es cierto? Que al lado lo vamos a representar con la letra L. Entonces, ¿qué vamos a tener? Según la información que nos dan, como dice ahí, 8 es igual a L más L más L más L. ¿Qué significa eso? Que 8 es igual a la suma de los 4 lados del cuadrado. Ese es el perímetro, ¿ya? Y que vale 8. Por eso es que colocamos eso. Y L, recordar que L es el lado del cuadrado. ¿Y por qué colocamos 4 L's? Porque los 4 lados son iguales. Bueno, seguimos leyendo. Como tenemos 4 lados iguales, voy a tener que dividir al 8 en 4 partes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así de esa forma voy a saber cuánto mide cada lado, ¿ya? Porque recordamos que, otra vez, son 4 lados iguales y ¿cuánto mide en total? Esa suma de esos 4 lados, 8. Por eso es que voy a tener que dividir al 8 en 4 partes iguales, para saber cuánto mide cada lado. Entonces, bueno, hacemos la división y 8 dividido en 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8. Entonces, ¿cuánto va a medir cada lado? Cada lado va a medir 2 centímetros, ¿no es cierto? Ahí lo tienen, L igual a 2, ¿ya? O sea, cada lado mide 2 centímetros. Bueno, con esa información, solo es necesario mirar la imagen, ¿no es cierto? Donde la base justamente coincide con uno de los lados del cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la base del rectángulo? Va a ser efectivamente lo que mide un lado del cuadrado, y que justamente es 2. Por lo tanto, ahí ya tendríamos respondida la pregunta. ¿Cuánto mide la base del rectángulo entonces? La base del rectángulo va a medir 2 centímetros, que justamente coincide con uno de los lados del cuadrado, ¿ya? Pero ojo, que esto es solamente según los datos que nos dan. Si a nosotros no nos hubiesen dicho nada del cuadrado, yo no podría haber respondido la pregunta, ¿ya? Entonces, bueno, para terminar, ¿no es cierto? Recordad que en esta parte, nosotros lo que hicimos, a pesar de responder la pregunta, además de responder la pregunta, perdón, fue reemplazar, ¿no es cierto? En la parte donde dice que nosotros colocamos que 8 es igual a la suma de los lados, en esa parte reemplazamos datos, ¿no es cierto? Reemplazamos el perímetro, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que hicimos fue también contribuir a lo que estamos viendo hoy, que es valorizar expresiones algebraicas, ¿ya? Para que quede claro esa parte, ¿ya? Así que bueno, eso sería por la clase de hoy. Que estén todas y todos muy bien. Ahí aparece, ¿no es cierto?, el gatito en esta nueva imagen. Y nos vemos entonces en la clase siguiente. Recordar finalmente que las páginas para el día de hoy, y solo para el día de hoy, son las páginas 158 y 159, ¿ya? Recordar que en la próxima clase vamos a tener otra clase modalidad A. Así que termino la grabación y pasamos a resolver dudas.